Bienvenidos a Radar Económico en la Seguridad Social, con el maestro Juan Manuel Contreras Méndez. Iniciamos. Buenos días. Tenemos la oportunidad el día de hoy de compartir con ustedes la tercera entrega de nuestro programa, Radar de la Economía dentro de la Seguridad Social. Y el día de hoy vamos a tocar un tema que resulta interesante y que de hecho fue alguna sugerencia en alguna de las preguntas que la semana pasada tuvieron a bien hacerme en relación a que sí podría referirme un poquito más a lo que era el origen y desarrollo del Estado en lo relativo básicamente al Estado social de derecho en, en respuesta a esa petición que hubo por parte de alguno de los elementos de la audiencia. Tuve a bien titular esta tercera entrega en la génesis del Estado social de derecho como garante y guardián del derecho de la seguridad social. Entonces, me voy a tomar la oportunidad de empezar a describir esta tercera entrega pues, ya les he dicho en otras entregas que pues mi, digamos, especialidad o dentro de lo que también contempla la cuestión de la docencia es la cuestión histórica. En tal sentido, por eso en esta tercera entrega, voy a tener a bien pues empezar por establecer los antecedentes históricos de cómo es que en primer lugar se ha generado el Estado y después lo que es el Estado entendido como un concepto de Estado moderno o Estado liberal de derecho y del cual prácticamente parte esta tercera acepción que sería el Estado social de derecho, al cual también se le conoce como Estado benefactor o Estado asistencialista. Ok, dicho lo anterior, entonces voy a tratar de empezar a establecer algún bosquejo histórico que de manera general nos dé cuenta de cómo es que el Estado ha surgido. Bueno, aunque básicamente podemos establecer históricamente al Estado digamos, en lo que le viene, el devenir histórico, hacia lo que sería la integración de lo que es la polis griega, donde básicamente se alude a una organización estatal que encuentra básicamente reflejo en el concepto de polis, sociedad de Estado. Y de ahí pues deviene una serie de análisis y discusiones sobre las formas de organización estatal, que básicamente filósofos como Aristóteles, como Sócrates nos plantean. En el caso de Sócrates nos trae a cuenta la idea de lo que él considera una organización estatal en una obra llamada La República, donde alude a una forma de gobierno de carácter aristocrático, en el cual hay una clase dirigente, una clase gobernante, una clase preparada, sabia para ejercer el poder de manera justa y en cumplimiento a las leyes. De ahí enseguida encontramos a Aristóteles, quien nos trae a cuenta también la idea del zoopolítico. Recordemos esta idea del zoopolítico que define al ser humano como el animal político o el animal que hace política. Entendiendo la política como un instrumento fundamental cuando se habla de una organización estatal o del concepto de Estado. En ese ámbito, en ese sentido, Aristóteles nos presenta su clásica clasificación de las formas de gobierno, en las cuales él divide las llamadas formas puras,
que en este caso encontramos principalmente a la monarquía, a la aristocracia y a la democracia. Monarquía, aristocracia y democracia, y de la cual el propio Aristóteles dice que pueden degenerar en lo que él llama formas impuras. Dice, de la monarquía se puede caer a la autocracia, ¿sí? De la aristocracia se puede caer en la oligarquía. De la democracia, dice, o se cae en primera instancia en lo que sea la demagogia, y la demagogia nos lleva a la tiranía o dictadura. ¿Sí? Posteriormente, en ese devenir muy genérico del concepto de Estado, nos vamos a ubicar pues, en lo que es la Edad Media. En la Edad Media sucede algo sumamente curioso. Como tal, bueno, antes, perdón, debo de referirnos desde luego a Roma, en lo que es la idea de la República Romana, desde luego, es un elemento que es fundamental para entender la organización estatal, aunque si bien es cierto que los romanos no tienen como tal definido claramente el concepto de Estado, se puede devenir de su forma de organización, principalmente en lo que es la República Romana. La República Romana, que es una idea inspirada precisamente en una forma ideal que el propio Aristóteles contempla en su obra, cuando nos habla de la politea como un ideal de organización política basada en la unión de las tres formas puras de gobierno, que en este caso son la monarquía, son la aristocracia y la democracia. Siguiendo este modelo ideal utópico de Aristóteles, los romanos crean el concepto de república romana, el cual básicamente se presenta como una organización estatal de la cual deviene la idea de que hay una participación plena y mayoritaria de todos los ciudadanos romanos en el ámbito en el cual se ejerce un poder compartido entre lo que son las élites de las magistraturas, el Senado y de ahí las asambleas o los comicios del pueblo. Ahí opina un filósofo como Cicerón que la República Romana, basada en ideal de politeía, ideal de politeía de Aristóteles, pues iba a ser una forma de organización que era tan perfecta que no tendría fin, que básicamente se mantendría permanente. Pues la Edad Media, y es yo como les decía que en la Edad Media va a suceder algo sumamente curioso. Como tal, la Edad Media no nos va a traer la idea de un Estado centralizado y único y absoluto, sino más bien la Edad Media se caracteriza por una dispersión del poder político en diversos estamentos que van desde el Papa al emperador del Sacro Imperio Romano Germánico Medieval, a lo que son, en este caso, los reyes, y de ahí los diversos, digamos, señores feudales que sirven al rey, pero también ejercen poder, como podrían ser, en este caso, marqueses, condes, ducados, etcétera. Entonces, como tal, la Edad Media nos va a presentar una dispersión del poder político en la cual va a ser sumamente difícil hablar de una organización estatal única y absoluta. Y llegamos a la Edad Moderna. La Edad Moderna, que básicamente deviene con un fenómeno que vamos a llamar el mercantilismo. Incipientemente va a dar lugar después a lo que va a ser el capitalismo, donde básicamente el comercio se va a tomar fuerza a raíz del movimiento de las cruzadas y de ahí básicamente el sistema feudal basado en este sistema de poderes divididos estamentales va a ir cediendo lugar a una nueva forma de organización política a la cual se le va a llamar Estado absolutista o Estado monárquico absolutista, donde básicamente el poder va a estar centrado en la figura del rey o el monarca
¿sí? O lo que llama Maquiavelo el príncipe. Recuerden que Maquiavelo habla del príncipe como soberano, ¿sí? Y que básicamente ya sí va a ser una representación de un Estado único, absoluto, donde el poder va a ser ejercido por un poder central, que básicamente va a encarar la figura del rey monarca, que va a encontrar básicamente fundamento teórico o va a ser legitimado a través de la idea de el pacto con Dios, a través de la teoría de Jean Bodin, que dice que el poder del soberano, del rey, deviene de Dios. Y básicamente el Estado absolutista monárquico va a empezar a entrada a lo que va a ser ya la consideración del mercantilismo, es decir, de lo que va a devenir la influencia del comercio y de la clase comercial burguesa como una élite que va a ser privilegiada por los monarcas, que en alianza con los reyes, tanto los burgueses como los reyes, van a ir gestando y germinando el sistema mercantilista, capitalista, que va a ir sustituyendo o va a ir pues terminando con el régimen feudal. Bueno, ahí el siguiente paso sería ya en la edad contemporánea, que ya nos va a presentar la idea del Estado moderno. La edad contemporánea ya va a surgir el concepto de Estado moderno, básicamente a partir de tres, digamos, elementos importantes del cual se va a desprender el Estado moderno, que también es llamado Estado liberal o Estado liberal burgués, pues, y básicamente estos tres estratos, sustratos del cual va a tener, digamos, origen el Estado moderno, o Estado liberal, o Estado liberal burgués, va a ser por un lado el constitucionalismo inglés, que nos va a traer a juego la famosa Carta de Juan Sin Tierra de 1215 y después otra serie de documentos importantes como el Habeas Corpusar y los Bill of Rights, así como una serie de, digamos, órdenes jurídicos que tratan de proteger los derechos, las garantías y la propiedad de los súbditos ingleses ante, bueno, decir, actos arbitrarios de la autoridad del rey. Y de ahí pues tendríamos que ubicarnos a lo que es la Carta del Buen Pueblo de Virginia de 1776, como preámbulo a lo que va a ser la independencia de los Estados Unidos de Norteamérica y la generación de la Constitución norteamericana, en la cual básicamente va a plantearse la idea de que todos los hombres, por el solo hecho de nacer, están dotados de libertad y somos iguales teóricamente, ¿no? Y de ahí obviamente el clima de lo que va a dar ya cabida o surgimiento a lo que va a ser el Estado liberal moderno, Estado burgués, o Estado liberal burgués, va a ser desde luego la Revolución Francesa, acaecida hacia el 14 de julio de 1789 con la famosa toma de la Bastilla, y de ahí obviamente ya va a devenir lo que sería por un lado la sustitución de la monarquía y ya de lo que es el régimen feudal por la idea de un sistema democrático republicano a partir de la generación de la Constitución francesa o de una de las constituciones francesas, que da lugar a lo que ya es la República Francesa, que básicamente de ahí se va a consolidar el Estado liberal moderno o Estado burgués, también se le llama Estado liberal burgués, que básicamente va a encontrar dos ejes fundamentales. Por un lado, lo que conocemos el liberalismo económico burgués y por otro lado el liberalismo jurídico, también burgués. ¿Sí? El liberalismo económico burgués va a estar encarado por las figuras de economistas como Adam Smith y Ricardo, quienes van a tomar elementos de la fisiocracia bajo la premisa de laissez-faire, laissez-passer, dejar hacer, dejar pasar, procurar un libre comercio y de ahí básicamente la consolidación
del sistema capitalista. Y la idea, desde lo que maneja Adam Smith, del mercado autorregulado, que básicamente no considera necesario que el Estado tenga un papel directo, protagónico dentro del desarrollo de la regulación económica, ya que Smith apuesta por la idea de que el mercado tiene sus propias leyes, que son las que básicamente de manera automática regulan el mercado y la situación económica de un Estado, y básicamente está hablando de la ley de oferta y demanda. Y de ahí del otro lado, el liberalismo político va a encontrar este sustento en el pensamiento pues, de autores como Maquiavelo, en El Príncipe, y como en obra básica, la idea de la ciencia política moderna, va a ser el padre de la ciencia política moderna, Maquiavelo, quien básicamente va a empezar a gestar la idea de soberanía, pero una soberanía que dice estar representada por el príncipe, rey o monarca, y como poder supremo, ¿no? Tal cual todos tienen que obedecer y que él no obedece a nadie más. ¿Sí? Que es la idea del régimen absolutista, que en Francia básicamente va a representar la figura de los Luises, Luis XI, Luis XII, Luis XIII, Luis XIV, Luis XV, Luis XVI, y que básicamente Luis XIV con la idea o esa frase lacónica a la respuesta que se le hace a Luis XIV de que defina el Estado, dice Luis XIV, entre comillas, el Estado soy yo. El Estado soy yo implica pues que el poder total político y de gobierno es de los reyes. Y así lo manifiesta Maquiavelo en El Príncipe cuando nos habla del poder absoluto del soberano rey o monarca. De ahí, desde luego, hay que referirnos también a Thomas Hobbes en su famoso Leviatán, y que el cual va a hablar la idea del Estado con un poder absoluto ilimitado, el cual los ciudadanos van a someterse a la autoridad del Estado Leviatán y van a ceder en derechos y sus libertades a favor del Estado Leviatán. De ahí, desde luego, también aparece la figura de John Locke en su obra Dos ensayos del gobierno civil, quien contradice un poco la tesis de Maquiavelo, señalando que si bien el Estado tiene un poder, ese poder del Estado no es absoluto, sino encuentra un límite, y ese límite son la existencia de una serie de garantías que de manera implícita pertenecen al hombre, a la persona, por el solo hecho de haber nacido, y que sería fundamento de lo que después integraría los derechos humanos. Igualmente, John Locke ya empieza a manejar la idea de una división de poderes como una forma de evitar que el poder se vuelva absoluto, aunque no acaba de aterrizar esta idea de división de poderes, sino que tendremos que esperar a que aparezca Montesquieu, quien es el que básicamente ya va a tener claro la idea de división de poderes entre el ejecutivo, legislativo y judicial. Y desde luego tendremos que referirnos a Juan Jacobo Rousseau. Juan Jacobo Rousseau, que básicamente plantea el principio de la sociedad popular como un principio que, junto con el principio de la división de poderes, junto con otros principios como la igualdad de todos ante la ley, junto con otros principios como el respeto a la propiedad privada, como respeto a las libertades individuales, como respeto a la libre contratación, ¿sí? Como supremacía de la ley, igualdad ante la ley, certeza jurídica y seguridad, van a ser pilares de lo que conocemos actualmente como Estado liberal o Estado moderno o Estado liberal burgués. Entonces, digamos que este va a ser de manera muy general el devenir histórico de lo que actualmente conocemos como Estado moderno, que básicamente el Estado moderno o Estado liberal se va a desprender, como lo vamos a ver enseguida, la idea de el Estado social de derecho como garante y guardián de lo que es el derecho de seguridad social. Bueno, acá también tendremos que referirnos que posteriormente hay otros autores ya más contemporáneos que refieren a su idea de Estado,
Sí, acá desde luego tendríamos que mencionar la propia idea que tiene el propio Hans Kelsen acerca del Estado, que es una idea formalista, digamos, legal, en la cual Hans Kelsen plantea al Estado como una organización jurídica que encuentra justificación a partir de un orden normativo fundante o fundamental, al cual Kelsen llama la norma fundante o fundamental, y que podemos entender como la Constitución. Es decir, la Constitución, digamos que es el elemento sine qua non que justifica la existencia del Estado. Es decir, que bajo esa concepción kelseniana no se puede considerar un Estado que carezca de un orden legal, es decir, un Estado solo se justifica a partir de que hay una Constitución. Si no existe una Constitución, no puede haber Estado. Desde luego que acá también había que considerar otras concepciones de Estado, como el sociólogo por excelencia contemporáneo, que es Max Weber. Weber, que nos trae la idea del Estado como el ejercicio el uso de la fuerza o de la violencia legitimada. Sí, o sea, para Weber, el Estado representa la posibilidad que tiene el propio Estado de ejercer la fuerza o la violencia de manera, digamos, absoluta y total, pero dice que ese uso de esa fuerza de violencia tiene que ser legitimado, o sea, tiene que ser reconocido por la propia sociedad, por la propia población, por los ciudadanos, y en ese tenor el Estado es el único que puede imponer orden, lo que llamamos la seguridad pública, la paz social, en los casos de que hubiera un conflicto a resolver. Ahí también podemos mencionar desde luego el concepto de Estado marxista, leninista, que maneja básicamente autores como Marx y Stenger y Lenin, que ven al Estado como un instrumento de dominación de una clase social burguesa capitalista que utiliza el Estado como el instrumento a partir del cual básicamente va a ejercer control y dominio y explotación sobre lo que ellos llaman el proletariado, ¿no? Y que la única forma de acabar con esa la organización estatal, digamos, pues que perjudica al resto de la población es a través de la revolución que tenga que encabezar el propio proletariado para establecer un gobierno que ellos llaman la dictadura del proletariado. Bien, entonces, ahora bien, hablemos básicamente en qué momento, por qué el Estado liberal al cual me refiero en esta primera parte, este, vamos a entrar a una pausa comercial y en un momento más continuamos. Gracias. ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito, Capacitación Empresarial, te brindamos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación Defensa de Pensiones Puebla, ADEP, luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados y buscamos desindexar las pensiones para garantizar un futuro digno. Súmate a nuestra causa, y juntos defendamos nuestros derechos. Tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa? En Éxito, Capacitación Empresarial, te brindamos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación Defensa de Pensiones Puebla, ADEP, luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados y buscamos desindexar las pensiones para garantizar un futuro digno. Súmate a nuestra causa, y juntos defendamos nuestros derechos. ¿Ya? Ok. Bueno, bien, después de esta pausa comercial vamos a continuar con nuestro análisis y acá decíamos la pregunta que quedó en el aire
era bueno, ya después de haber explicado la evolución histórica del Estado y el surgimiento del Estado como concepto moderno bajo la premisa de Estado liberal o Estado liberal burgués, del cual ya hemos dado cuenta. La pregunta que en este caso yo dejé al aire es de en qué momento ese Estado liberal tiene la necesidad pues de complementarse con otro concepto que es el que está trayéndose a cuenta en este título de la plática, que es el Estado social de derecho, que como guardián y garante del derecho de la seguridad social. Bueno, para poder contestar esta pregunta, había que remontarnos básicamente primero a la premisa de que efectivamente el Estado liberal, recuerden, es un Estado que surge a partir de una revolución burguesa. Una revolución burguesa que es la francesa, que lleva a la determinación de que una clase burguesa va a generar ese Estado, pero en función a lo que van a ser sus intereses, como es el libre comercio, la libre contratación, ¿sí? En respecto a la propiedad privada, etcétera, el laissez-faire, dejar hacer, dejar pasar, y toda una serie de principios que ya quedaron centrados en la primera parte de la plática. De tal suerte que la justificación del Estado liberal o Estado liberal burgués va a ser la consolidación del sistema mercantilista que al ser en este caso ya, digamos, consolidado, se va a llamar sistema capitalista. Bueno, ese sistema capitalista, como ya lo plantean los marxistas, y ya lo vimos en este caso Marx, Engels y Lenin, plantea una serie de contradicciones porque no es un sistema perfecto. La idea de Smith y de Ricardo del mercado autorregulado y funcionando a su propia naturaleza y sus leyes, pues no funciona en un momento histórico del todo. Y el capitalismo pues ya capitalista empieza a mostrarnos una serie de contradicciones que van a generar el surgimiento de una crisis dentro del sistema capitalista. Esa crisis dentro del sistema capitalista va a encontrar básicamente su punto culminante en lo que ya deviene el siglo XX. Básicamente va a haber una serie de elementos o de sucesos históricos que nos van a dar cuenta de la crisis del sistema capitalista. ¿Cuáles van a ser estos sucesos? Bueno, en primer lugar, desde luego, aparece ahí la Revolución Soviética bolchevique rusa de 1917, ¿no? O sea, queda claro que esa revolución plantea una alternativa diferente a lo que es el régimen capitalista burgués. Como ya dijimos, la idea de Marx, Engels y Lenin, que el Estado es un instrumento de dominación y explotación del burgués hacia el proletariado. Entonces, desde luego que esa revolución socialista en lo que se denomina la URSS va a ser un elemento importante a considerar para poder entender el surgimiento del Estado social de derecho. ¿Sí? Otro elemento importante, de luego, va a ser pues, el llamado periodo entre guerras, que en este caso es lo que corresponde a la Primera Guerra Mundial y a la Segunda Guerra Mundial. De hecho, existen una serie de teorías que generalmente nos plantean que las guerras, y cuando estas guerras fueron internacionales, generales o mundiales, obedecen a crisis económicas o a intereses hegemónicos económicos. O sea, y dentro de la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial hay una serie de intereses hegemónicos económicos. Entonces, sobre todo la Segunda Guerra Mundial va a traer a cuenta el surgimiento de la necesidad de replantear el Estado liberal bajo una vertiente social. Y eso lo vamos a ver en el caso del laborismo inglés y del Estado alemán, el Estado, en este caso, que corresponde a Bismarck, el canciller de hierro, ¿sí? Que van a dar fuerte impulso tanto el Estado alemán de Bismarck como en este caso también, habíamos dicho, el laborismo inglés.
lo que van a ser los elementos fundantes del Estado social o Estado benefactor o este estado asistencialista, ¿sí? Que ya explicaré enseguida. Ahora bien, otro elemento a considerar importante, desde luego fundamental para poder entender, pues, por un lado, la crisis del sistema capitalista burgués y la necesidad de replantear el Estado liberal hacia una tendencia social o Estado social. Desde luego que es la crisis económica mundial que se va a gestar entre los años de 1929 y 1939, que va a encontrar el punto central básicamente en lo que es Estados Unidos, con la famosa caída de la bolsa de Nueva York, que básicamente se origina por una falta de confianza y de seguridad económica en los inversores, y esta falta de confianza y de seguridad económica en los inversores se origina a su vez porque la economía norteamericana va a empezar a paralizarse, va a empezar un proceso básicamente en el cual esa economía va a poco a poco a tender a ya no seguir avanzando. Pero ¿qué va a hacer que la economía norteamericana entre en un periodo de estancamiento, de parálisis? Pues básicamente va a ser una política sumamente agresiva en cuanto a los aranceles, ¿sí? Que los Estados Unidos van a imponer, ¿sí? A sus, en este caso, de vendedores sobre pues, un conjunto de mercancías que en este caso Estados Unidos va a adquirir, a las cuales van a dotar de un alto arancel para tratar de proteger su mercado interno, sobre todo en el ámbito agrícola, manufactura industrial. Verbi, gracias, ojalá también podamos comentarlo en alguna entrega más a lo que está sucediendo actualmente con la política arancelaria de Donald Trump. O sea, prácticamente en economía, la situación, los ciclos económicos se repiten, ¿no? O sea, lo mismo que está pasando hoy, pasaba en ese momento. Entonces, obviamente, esa política agresiva arancelaria de Estados Unidos hacia los países que en este caso eran o comerciaban con Estados Unidos, va a provocar que el comercio internacional tienda a paralizarse, y al paralizarse, obviamente, esto va a repercutir en que Estados Unidos, tanto el campo como la industria, ya no produzcan la misma cantidad, y a eso va a originar, desde luego, despidos, desempleo, y de esos despidos, desempleo, se va a originar inestabilidad económica, y la cual va a tener como resultado final la caída de la bolsa de valores de Nueva York, que en el famoso Jueves Negro, que se da en 1929. Entonces, ¿cuál va a ser la respuesta que va a haber ante esta situación de la inestabilidad del sistema capitalista y por ende de lo que es el sistema de Estado liberal o el Estado liberal burgués? Pues básicamente la respuesta va a ser encontrada también en otra serie de elementos importantes a considerar. Número uno, desde luego, el surgimiento de una nueva teoría económica diferente a la teoría de Smith y Ricardo de el mercado autorregulado, que llamamos el liberalismo económico, de la idea de que el mercado obedece su propia ley, sus propias naturalezas, y que el Estado no tiene ninguna, digamos, posibilidad de intervenir en poder regular o establecer un control directo o indirecto del mercado. En ese tenor, entonces va a surgir la figura de un economista inglés, John Murray Keynes, quien va a crear una teoría a la cual se le va a conocer como la teoría keynesiana o keynesianismo, que básicamente, número uno, va a señalar que no existe la ley de oferta y demanda única, que el mercado no se autorregula, que el capitalismo, el sistema liberal burgués, presenta serias contradicciones, y que la única forma de superar esas contradicciones, va a manifestar Keynes, es de que el Estado intervenga
para de alguna forma regular de manera temporal o parcialmente el mercado, la oferta y la demanda, y volver a regenerar el régimen capitalista, porque de otra forma ese régimen por sí solo no es capaz de regenerarse, o sea, necesita que el Estado intervenga, que regule parcialmente el mercado, que establezca algunas situaciones de índole social, de protección social, de garantías sociales, para, pues de alguna forma, volver a estabilizar el sistema de Estado liberal y por ende volver a estabilizar el sistema económico capitalista. Desde luego que Keynes nunca piensa en la idea de establecer un socialismo de Estado. O sea, la teoría keynesiana básicamente apuesta a lo que va a ser básicamente la sobrevivencia del sistema capitalista. O sea, Keynes no quiere que desaparezca el capitalismo, lo que quiere Keynes es de que el capitalismo supere su crisis, se consolide, pero a partir de la ayuda del Estado. Por eso no confundir que Keynes tenga ideas socialistas, no las tiene, al contrario, el keynesianismo como corriente económica es una respuesta para tratar de evitar la expansión del sistema comunista, es decir, el keynesianismo surge como una teoría que va a tender a que el Estado dé la mano al mercado, dé la mano al sistema capitalista para que con la ayuda del Estado se superen las inconsistencias del mercado, se superen las contradicciones del sistema, se produzca una mejor distribución social, una política asistencialista, que es de lo que básicamente contempla gran parte del derecho de seguridad social, y vuelva a reactivarse con éxito el sistema capitalista y el Estado liberal, pero ahora ya con este nombre de Estado social de derecho o estado benefactor o estado asistencialista. Entonces, digamos que Keynes, desde luego, que va a ser alguien que va de alguna forma a pues poner su granito de arena para que se forme lo que conocemos como estado social de derecho o estado benefactor. Ahora, históricamente, ese Estado social de derecho, Estado benefactor, encuentra carta de presentación en Europa, ya decía yo anteriormente, a la luz de dos movimientos sumamente importantes, bueno, más bien tres. Por un lado, lo que ya haya manifestado, la Revolución Soviética Socialista, que pues obviamente es un elemento importante de considerar el Estado como un Estado asistencialista o como un Estado regulador de la economía nacional. El régimen de Bismarck en Alemania, que va también, de hecho es Bismarck en Alemania el que va a introducir o acuñar el concepto de Estado benefactor, Estado benefactor, welfare, que va a llamar en alemán welfare, Estado benefactor, y que va a establecer una serie de políticas de control del estado del mercado y de la economía de manera parcial, pero también es ahí donde van a surgir las primeras leyes de seguridad social. Recordemos esto ya dentro del primer programa que ya tuvimos bien a señalar, que va a ser Bismarck el que va a proponer las primeras leyes de asistencia social, de protección hacia el trabajador, de protección hacia lo que son los riesgos de trabajo, de lo que son los sistemas ya de jubilación o de desempleo, etcétera, etcétera, ¿sí? Ya es donde va a empezar también a tomar carta de presentación el derecho de la seguridad social. Y el otro elemento importante a considerar dentro de la seguridad social es el laborismo inglés. Básicamente acá recordemos también dentro de la primera entrega que tuvimos bien a compartir con ustedes, pues el ministro de Economía de de Winston Churchill, en este caso que era el que básicamente nos va a plantear, bueno, vamos a entrar en una pausa comercial y regresando a esta pausa comercial, continuamos con las preguntas y comentarios a esta tercera entrega. Pues, ¿Quieres tomar decisiones que impulsen el éxito de tu empresa?
En Éxito, Capacitación Empresarial, te brindamos las herramientas necesarias para tomar decisiones directivas, operativas y profesionales informadas y efectivas. Comienza a impulsar el éxito de tu empresa hoy mismo. Agrupación Defensa de Pensiones Puebla, ADEP, luchamos por la justicia y la dignidad de los pensionados y buscamos desindexar las pensiones para garantizar un futuro digno. Súmate a nuestra causa, y juntos defendamos nuestros derechos. He retornado a esta pausa comercial agradeciendo los comentarios y felicitaciones que va por ahí y bueno, tratando ya en estos 10 minutos que nos quedan de ir cerrando la temática de hoy. Y entonces estamos con los elementos, ya hemos visto como elementos lo que se refiere desde luego al sistema económico, teoría económica de John Maynard Keynes, quien plantea básicamente, decíamos, la idea de que la necesidad del Estado como regulador indirecto de la economía y la necesidad de establecer una serie de políticas asistencialistas en favor de los trabajadores y de toda la sociedad. Después ya también comentamos acerca de la política de Bismarck, que básicamente es el que acuña el concepto de estado de bienestar bajo la nación alemana de Wilbur First y que es también a Bismarck le debemos tener las primeras leyes de carácter asistencialista, como la ley que refiere a las enfermedades, como la que refiere a los derechos de trabajo, como la que refiere al desempleo cesantía y como la que refiere a a las pensiones y a los retiros. Estamos ante la pausa viendo lo que corresponde a la aportación del laboralismo inglés, que en este caso decíamos que gobernados por el primer ministro Winston Churchill, acá el ministro de Economía de William Churchill va a presentar un programa que tienda a sacar de la crisis económica que debía al fin de la Segunda Guerra Mundial a los ingleses, ¿sí? Y Beveridge, recordemos a Beveridge, Winston Churchill le va a pedir a Beveridge, ministro de Economía, que prepare todo un informe de cómo es que Inglaterra puede superar esa crisis económica que le viene al fin de la Segunda Guerra Mundial. Y la sugerencia de Beveridge es esa, establecer políticas asistencialistas hacia principalmente la clase obrera que deviene a una serie de respuestas a contingencias, como ya se menciona acá, que refieren a riesgos de trabajo, a enfermedad, a desempleo, a pensiones y a situaciones de viudez, y que en segunda instancia también se procuren políticas sociales de apoyo al resto de la sociedad inglesa. Entonces, de ese informe del ministro de Economía, Beveridge, va a generarse también el Estado asistencialista o Estado benefactor en Inglaterra. Y los dos últimos elementos, básicamente, vamos a encontrarlos en Norteamérica al fin también de la Segunda Guerra Mundial, como resultado también de la crisis del 29 al 39, con el famoso modelo del New Deal, o el nuevo modelo norteamericano de economía, debido al presidente Roosevelt, que básicamente este New Deal norteamericano, el nuevo modelo norteamericano de economía, va a ser un modelo fundamental en las políticas keynesianas, o digamos, en lo que conocemos como el modelo económico keynesiano. Sí, o sea, prácticamente situaciones como la seguridad social, como la seguridad asistencial, como el seguro de desempleo, sí, como el derecho a la vivienda, se van a establecer dentro del modelo norteamericano en el New Deal, ¿sí? Lo cual va a hacer que prontamente Estados Unidos pueda ir superando su crisis económica, desde luego el Estado también como parte, como un sujeto más o como alguien más que va a intervenir no solo regulando ciertos aspectos del mercado, como la oferta y la demanda, como los salarios, y sino también
de una forma el Estado participando directamente, creando infraestructura, carreteras, hospitales, etcétera, etcétera. Y al último, pues desde luego conviene referirnos a México, ¿no? ¿En qué momento México encuentra eco o se surge este concepto de Estado Social de Derecho? Pues básicamente esto es producto de la Revolución Mexicana de 1910 a 1917, desde luego que culmina, como lo vimos en esta segunda entrega, en la Constitución de 1917, que prácticamente tiene el mérito, decíamos, esta segunda entrega de ser la primera constitución que a nivel mundial consagra lo que conocemos como las garantías sociales, incluso antes que la constitución de Bismarck, que es de 1918, y la constitución soviética, que es de 1917, pues la mexicana opera un tiempo antes. Este, y ahí donde ya también se comentó, se van a desprender una serie de garantías sociales como que son parte de la seguridad social, como decíamos artículo tercero, el derecho a una educación laica, gratuita, obligatoria, que el Estado debe de proporcionar, el artículo cuarto constitucional, que ya también la segunda entrega estuvimos repasando, que va a otorgar el propio, reconocer el propio derecho a seguridad social, que va a integrar como otros derechos el derecho de la salud, el derecho a la vivienda, el derecho a una alimentación nutritiva, el derecho a la cultura, al esparcimiento como también parte de esa seguridad social, el artículo quinto que nos habla del derecho al trabajo, y luego no podemos dejar de mencionar el artículo 123, el cual también va a reglamentar las relaciones patronales y que también ahí de alguna forma se va a mencionar el derecho de seguridad social. Entonces, básicamente, con pues muy general y muy, digamos, de manera muy sucinta, de explicación de cómo es que se gestó el Estado y después el Estado liberal moderno y de ahí el Estado social de derecho, pues el Estado social de derecho como guardiano garante del derecho de seguridad social. Entonces, básicamente, digamos que concluyendo, pues es básicamente este Estado social de derecho es el que le va a corresponder dar respuesta a una serie de demandas como son la justicia social, una mejor distribución de la riqueza, o va a ser también la respuesta sobre todo primero a la clase obrera y después porque recordemos que el derecho social pues, es un derecho universal. ¿Sí? A una serie de contingencias que en este caso tengan que ser cubiertas a todas las personas, como es la salud, como es la propia seguridad social, la vivienda, ¿sí? La alimentación, entre otras más. Entonces, pues prácticamente vamos a ir cerrando esta charla, no sin antes establecer que en las siguientes charlas tengamos que retomar de manera muy particular algunos elementos relativos a este derecho de la seguridad social. Entonces, agradezco la asistencia y los like y felicitaciones que veo ahí en la pantalla y estamos invitados a una cuarta entrega. Entonces, que tengan excelente tarde. Espero que haya sido una charla amena y satisfactoria para el público en general. Eso es todo. Muchas gracias. Llegamos al final de este episodio. Agradecemos su presencia y nos vemos en el siguiente.